Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy grabando esta clase porque están con actividades realizadas por la institución, están en unas conferencias, entonces voy a proceder a continuar con la ley 5804 que habla acerca del sistema nacional que vigila la seguridad de los trabajadores. Nos habíamos quedado en el punto número 3, la clase del sábado, donde hablas acerca de las limitaciones de las facultades de contratar con la administración, las limitaciones a la facultad de contratar con la administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se regirán por lo establecido en las resoluciones emanadas de la autoridad laboral comunes a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para el afiliado o trabajador, el grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgo adoptadas en forma general o específica y que se encuentren dentro de los programas del sistema de gestión de salud ocupacional de la respectiva empresa que se le haya comunicado por escrito, facultad del empleador para como los servidores públicos respecto de los derechos de defensa, además las multas previstas en el reglamento del trabajo homologado por la autoridad de aplicación, y habíamos dicho que la autoridad de aplicación siempre va a ser el Ministerio del Trabajo, sin perjuicio del grado de responsabilidad por culpa grave o negligencia en caso de ocurrencia de un accidente laboral o enfermedad profesional. El inciso C habla para la entidad administradora de riesgos profesionales. La entidad administradora de riesgos profesionales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones por enfermedad profesional o riesgos laborales de que se trata la presente ley o rechacen infundadamente a un afiliado o no acaten las instrucciones u órdenes del Ministerio de Trabajo eh, por la cartera del Estado con multa de hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que la multa va a ser 15 salarios mínimos. Entonces multipliquen 15 por el salario mínimo actual y la suma que les va a dar es bastante considerable. De las disposiciones transitorias de la presente ley. La constitución del Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, la autoridad de aplicación en el plazo de 3 meses a partir de la vigencia de esta ley, regulará la composición del Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. El Congreso se constituirá en un plazo de 60 días siguiente a la promulgación de la presente ley. Los ministerios del trabajo, en el plazo de 6 meses y previa consulta con las organizaciones empresariales más representativas y las sindicales registradas, elevarán al Consejo una propuesta de acuerdo en la que establezca un plan de organización de las actividades preventivas de las reparticiones competentes en materia de prevención de riesgos laborales. La propuesta se acompaña de una memoria explicativa de los costos económicos de la organización de la propuesta, como asimismo el calendario de ejecución del plan con las actividades presupuestarias adecuadas a este de forma a ser incluidas en el presupuesto general de la Nación. Los gobiernos municipales cumplirán los mismos recaudos. El artículo 53, participación institucional de las municipalidades, habla acerca de las municipalidades en el plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, implementarán las estructuras administrativas y técnicas mínimas necesaria prevista en la ley 3966 /10, que es la orgánica municipal para la fiscalización de construcciones públicas y privadas, para lo cual deberá capacitar, homologar los conocimientos y registrar a los recursos humanos correspondientes el registro de la información de seguridad ocupacional del Ministerio del Trabajo. A partir de 18 meses de entrada en vigencia de esta ley, la Municipalidad de Asunción deberá cumplir con los requisitos del registro de fiscalizadores en el registro de información de seguridad ocupacional, conforme a los requerimientos profesionales previstos por la realización de las actividades de supervisión y fiscalización de los lugares de trabajo. Bueno, entonces, ¿quién se va a encargar de fiscalizar? A través de los órganos
Pertinente, la Municipalidad de Asunción, a través de sus fiscalizadores, se van a encargar de ir a fiscalizar y si se cumplen con las normas de seguridad laboral, ¿verdad? Entonces, eso va a tener a su cargo la municipalidad. A partir, posteriormente a los 18 meses de entrada en vigencia de la obligación para la Municipalidad de Asunción, entrará en regir idéntica obligación para los demás municipios, ¿verdad? Los demás municipios que serían, por ejemplo, la Municipalidad de Aturá, de Paraguarí, Yaguaró, etcétera, etcétera. Que tendrá que cumplir con la misma obligación de comunicar y de crear sus fiscalizadores para que se puedan ir a fiscalizar las obras y ver la seguridad. Los ministerios del Trabajo, a través de organismos competentes en materia de requerimiento, prestarán apoyo técnico atendiendo a la estructura y organización de sus competencias en materia de seguridad y salud laboral. El artículo 54 establece que hasta tanto se cumpla lo establecido con el artículo 5 de esta ley, seguirá como normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo aprobado por el decreto 14.390 del 28 de julio de 1991. O sea, por esa ley se van a seguir rigiendo. El artículo 55 establece los responsables de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Deberá realizar el curso de capacitación virtual de 50 horas sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que defina el Ministerio del Trabajo y las acciones señaladas en este artículo de ley y obtener el certificado de aprobación del mismo. El artículo 56, tabla de clasificación de actividades económicas. Hasta tanto la realización de aplicación adopta la clasificación de la empresa, se efectuará de conformidad con la tabla de actividad económica de la siguiente clasificación internacional. Presencia de los recursos preventivos en obras de construcción. A los efectos de la aplicación de esta ley en las obras de construcción, las entidades públicas y privadas que habiliten proyectos constructivos o liciten obras a partir de 3 pisos o todo tipo de obras públicas, exigirán para tales efectos la obligatoria incorporación a los legajos de los proyectos ejecutivos, el plan de gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, cualquier obra o licitación que pretenda la construcción de una determinada obra ya debe ir con el plan de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La vigencia del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales previsto en la presente ley se regirá a partir de un año de promulgación de esta ley para el sector público de nivel nacional y para las municipalidades de primer grado en su carácter de empleadores. Mismo plazo regirá para los empleadores y trabajo del sector privado con el nivel de registro de riesgo número 5. Para los demás empleadores de nivel municipal y del sector privado con nivel de riesgo inferior a 5, autoridades de aplicación elevada a una planificación del Poder Ejecutivo para mediante decreto establecer el ingreso al sistema de los restantes niveles de riesgos, en el cual, en los casos previstos anteriormente, los empleadores tendrán un plazo de 18 meses para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Enfermedades profesionales. Hasta tanto se apruebe un nuevo listado, continuarán rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades profesionales contenidas en el decreto 5649/10, por la cual se adopta un listado de enfermedades profesionales acorde al convenio de 121 de las organizaciones de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la recomendación del artículo 194 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo referente a la lista de enfermedades profesionales y el registro referente a la lista de enfermedades profesionales y la notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y el artículo 60 habla del periodo de transición, que es el periodo de vigencia de esta ley. Los empleadores deberán implementar
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por la cual a partir de la publicación del decreto reglamentario de la presente ley, deberán dar inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en las disposiciones. Tendrán un plazo para culminar la totalidad del proceso y es de 18 meses para empresas de 100 o más trabajadores. Imagínense, tiene un año y medio para elaborar, implementar su sistema de seguridad y salud en el trabajo para empresas de 100 o más trabajadores. 24 meses para empresas de 50 a 100 trabajadores. 30 meses para empresas de 30 a 50 trabajadores. 36 meses para empresas de 30 personas. Después sigue diciendo, para ajustarse a los plazos establecidos en el presente artículo, la empresa tendrá en cuenta un promedio de número total de trabajadores independientes y su forma de contratación del año inmediatamente posterior a la fecha de la publicación de este decreto reglamentario, lo cual deberá quedar certificado por representante legal de la empresa. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a partir de 120 días de su promulgación. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para poder cumplir, obviamente. Y comuníquese firmado, y ahí cuando eso, el presidente de la Cámara era Liana, el presidente de la Cámara de Senadores era Fernando Lugo, y se aprobó el 15 de diciembre del 2017. Bueno, aquí terminamos esta ley que es de suma importancia porque te habla de todos los aspectos que uno debe tener en cuenta en el momento de que abre una empresa. Entonces, esto es una herramienta más que ustedes deben de tener para poder em, realizar su trabajo como corresponde. Entonces, terminamos esta ley aquí y vamos a hablar sobre otra ley que habla acerca de las enfermedades laborales, que es el decreto 5.649, que también tienen que tener como, como guía o como rosario, como decía la profe Lourdes, que tienen que saber para poder manejar. Esta es la ley 5.649 que establece por el cual se adopta el listado de enfermedades profesionales acorde al convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y a la recomendación de 194 de la Conferencia General de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, referente a la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, esta ley habla, bueno, acá por acá la adopta el listado de las enfermedades profesionales acorde al convenio 121 que habíamos hablado, ¿verdad? El decreto ley 1860/50 de la institución de previsión social, que es el IPS, definición y alcance que dispone para los efectos de esta ley. Se consideran riesgos profesionales los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que estén expuestas los trabajadores a causa de sus labores que ejecutan por cuenta ajena. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica que el trabajador sufra con ocasión y por consecuencia del trabajo que ejecute por su patrón y durante el tiempo que lo realice o debiera realizarlo. Dicha lesión ha de ser producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior, o sea, ajena a su voluntad. Enfermedad profesional, todo estado patológico que sobreviene por una causa repetida por el largo tiempo como consecuencia de la clase del trabajo que uno realice o desempeñe. El trabajador
o del medio en el que ejerza sus labores y que provocan en el organismo una lesión o perturbación funcional permanente o transitoria, pudiendo ser originada esta enfermedad profesional por agentes físicos, químicos o biológicos. Y el Reglamento General Técnico de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, aprobada por decreto 14.390/92, establece la reglamentación y normas sobre notificaciones y comunicaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en los artículos 16 y 270, los riesgos laborales de formación de los servicios de medicina del trabajo y exámenes en salud, la formación de la Comisión Interna de Prevención, etcétera, etcétera, etcétera. También habla de la necesidad de llenar vacío histórico en el campo de salud pública, teniendo en cuenta que la salud ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un país, siendo una estrategia de lucha contra la pobreza. Sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en las diversas actividades económicas. De la enfermedad profesional como daño a la salud derivado de las condiciones en que se desarrolla el trabajo es un problema humano y social que desde hace varias décadas ha intentado solucionar por los distintos estados y organizaciones internacionales. Que en diciembre de 2004, en la reunión del Ministro de Salud del Mercosur, se crea la Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental y del Trabajo, donde se acuerda dar prioridad a la elaboración de una lista común de enfermedades relacionadas con el trabajo, y en mayo del 2007 reitera la necesidad planteada oportunamente con el trabajo, ¿verdad?, en cada uno de los países miembros, que, que es prioridad nacional contar con un listado de enfermedades profesionales, tener un registro de notificaciones adecuados para el Paraguay, conocer y difundir las definiciones y los diferentes elementos en materia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y destacando que la República del Paraguay aún no ha culminado el proceso de ratificación del convenio del 121 con la OIT. Este salió evidentemente antes de que el Paraguay quede o firme este convenio que actualmente ya está firmado. El artículo 1 decreta: adóptese el siguiente listado de enfermedades profesionales de acuerdo con el convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y la recomendación 194 del 20 de junio del 2002 de la Conferencia General de la OIT, donde es relativa a la lista de enfermedades profesionales y registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, actualiza por el Consejo de Administración del mismo órgano internacional en fecha 25 de marzo del 2010 las autorizaciones por Consejo de Administración del mismo organismo internacional, las enfermedades desglosadas según sus agentes. Enfermedades desglosadas según sus agentes: enfermedades profesionales causadas por exposición a agentes que resulte de las actividades laborales. Por ejemplo, con eso tenemos enfermedades causadas por agentes químicos, enfermedades causadas por belirio o sus componentes, causadas por cadminio o sus componentes, por fósforo o sus componentes, enfermedades causadas por cromo o sus componentes, enfermedades causadas por magnesio o sus componentes, enfermedades causadas por arsénico o sus componentes, enfermedades causadas por mercurio o sus componentes, enfermedades causadas por plomo o sus compuestos, enfermedades causadas por flúor o sus compuestos, enfermedades causadas por disulfuro de carbono, enfermedades causadas por derivadas por halogenados de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos, enfermedades causadas por la derivación de nitratos y amínicos del benceno o de sus homólogos, o sea, sus derivados,
enfermedades causadas por nitroglicerina o otros esteres del ácido nítrico, enfermedades causadas por alcoholes, glicogoles o cetonas, enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como monóxido de carbono, sulfato de hidrógeno, cianuro de hidrógeno o sus derivados, enfermedades causadas por acrilonitrilo, enfermedades causadas por oxígeno de nitrógeno, enfermedades causadas por vanadio o sus componentes, enfermedades causadas por antimonio o sus componentes, enfermedades causadas por hexano, enfermedades causadas por ácidos minerales, enfermedades causadas por agentes farmacéuticos. Cuando se aplique esta lista, habrá que tener en cuenta, según proceda, el grado y tipo de exposición, así como el trabajo y la ocupación. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos, cuando se aplique esta lista, que tener en cuenta según proceda el grado y tipo de exposición, así como el trabajo o la ocupación que implique un riesgo de exposición específico. Enfermedades causadas por níquel o sus componentes, enfermedades causadas por talio o sus componentes, enfermedades causadas por osmio o sus componentes, enfermedades causadas por selenio o sus componentes, enfermedades causadas por cobre o sus compuestos, causadas por platino o sus compuestos, por estaño o sus compuestos, enfermedades causadas por zinc o sus compuestos, enfermedades causadas por fosgeno, enfermedades causadas por sustancias irritantes en la córnea como benzoquinona, enfermedades causadas por amoníaco, enfermedades causadas por isocianato, enfermedades causadas por plaguicidas, enfermedades causadas por óxido de azufre, enfermedades causadas por disolventes orgánicos, enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex, enfermedades causadas por cloro, enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo no mencionadas en los puntos anteriores, cuando cuando haya establecido científicamente o por métodos adecuados las condiciones y las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes químicos que resulte de las actividades laborales y las enfermedades contraídas por el trabajo. Esa era toda la clasificación de las enfermedades por agentes químicos. Ahora vamos a hablar por agentes físicos. Deterioro de la audición causado por ruido, enfermedades causadas por vibraciones, trastorno de músculos, tendones, huesos, artículos, vasos sanguíneos, periféricos o, o eso. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido, enfermedades causadas por radiación ionizante, enfermedades causadas por radiaciones ópticas, ultravioletas, de luz visible, infrarrojo, incluido el láser, enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas, enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no mencionado en el punto anterior, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la enfermedad contraída por el trabajador. Bueno, hablamos de agentes físicos, ahora agentes químicos, ahora vamos a hablar de los agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias. Tenemos la brucelosis, virus de la hepatitis, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, perdón, tétanos, tuberculosis, síndromes tóxicos inflamatorios asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos, antrax, leptospirosis, enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores, cuando se haya establecido científicamente o por método adecuado a las condiciones y la práctica nacional un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y las enfermedades contraídas por el trabajador. Ahora, enfermedades clasificadas según el aparato o sistema afectado, enfermedades profesionales del aparato respiratorio. Enfermedades neumoconiasis causada por polvos, minerales, esclerógeno, silicosis, atrocolosis, adestenosis, silicotuberculosis, neumoniasis causada por polvo mineral no fibrogénico,
siderrosis, enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales duros, enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón, visinosis, de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar, bagasosis, asma causada por agentes sensibilizantes e irritantes reconocidos inherentes del proceso del trabajo, alveolosis alérgicas extrínsecas causada por inhalación de polvos orgánicos o de aerosoles contaminantes por microbios que resulte de las actividades laborales, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de locales para animales, polvo de textil o polvo de papel que resulte de las actividades laborales, enfermedades pulmonares causadas por aluminio, trastorno de las vías respiratorias superiores causadas por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidas e inherentes al proceso del trabajo, otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en los puntos anteriores, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados las condiciones en la práctica nacional, un vínculo directo a la exposición. O sea, si se llegase a comprobar que tu enfermedad hay un vínculo directo por la exposición o por el trabajo que uno realiza, va a estar clasificado dentro de estos cuadros que hemos leído. Enfermedades de la piel, dermatosis alérgica de contacto, urticaria de contacto causada por otros alérgenos, reconocido, no mencionado en los puntos anteriores, que resulten en las actividades laborales, dermatosis, irritantes de contacto causado por otros agentes irritantes reconocidos, mencionados en los puntos anteriores, que resulten de la actividad laboral, vitiligio causado por agentes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de la actividad laboral, otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, químicos o biológicos, en cuanto no incluidos en otros puntos cuando haya establecido científicamente o por métodos adecuados las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y las enfermedades de la piel contraídas por el trabajador. O sea, siempre hay que probar ese vínculo. Enfermedades profesionales del sistema osteomuscular, tenosinovitis de la estiloide radial debido a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos, postura extrema de la muñeca, tenosinovitis crepitante crónica de la mano y la muñeca debido a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y postura extrema de la muñeca, bursitis de la olecranon debido a presión prolongada en la región del codo, bursitis perrotuliana debido a la carga periódica en el trabajo por posición de las rodillas, epicondilitis debido al trabajo intenso repetitivo, lesiones de menisco debido a lo largo periodo de trabajo de posición de las rodillas o en cuclilla, síndrome del túnel carpiano debido a periodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca o una combinación de estos tres factores. Otro trastorno del sistema osteomuscular no menciona en los puntos anteriores cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a los factores de riesgo que resulten de la actividad laboral y los trastornos del sistema osteomuscular contraído por el trabajador. Trastornos mentales y del comportamiento. Trastorno de estrés postraumático y 2.4.2, otros trastornos mentales del comportamiento no mencionados en el punto anterior, se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, un vínculo directo entre la exposición y a los factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y los trastornos mentales o del comportamiento contraído por el trabajador. Cáncer profesional, cáncer causado por los agentes siguientes: amianto o avestazo, benzidina y sus sales, éter biclorometílico, compuesto de cromo 6,
Aquí, alquitranes de hulla o de carbón de hollín, beta-anafililamina, cloruro de vinilo, benceno, derivado de nitratos y amínicos tóxicos del benceno, esos homólogos, radiaciones ionizantes, alquitrán, brea, beitu, aceites minerales, astraceno, o de los compuestos, los productos resultados de esta sustancia, emisión de hornos de coque, compuesto de níquel, polvo de madera, arsénico y sus componentes, berílico y sus componentes, cadmio y sus componentes, helionita, óxidos de etileno, virus de hepatitis y virus de hepatitis B, ACS, cáncer causado por agentes de trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido científicamente o por método adecuado a la condición y a la práctica nacional un vínculo directo a exposición de dichos agentes que resulten en las actividades laborales. Otras enfermedades, nixtamos de los mineros, otra enfermedad específica causada por ocupaciones o procesos no mencionados en este listado cuando se haya establecido científicamente por los métodos adecuados las condiciones y la práctica nacional del vínculo directo entre la exposición de la actividad laboral y la enfermedad contraída por el trabajador. Bueno, este es todo el listado de las enfermedades laborales que tienen que tener en cuenta y que deben de manejar en el momento de realizar su informe de las enfermedades laborales o de los accidentes de trabajo. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo vamos a realizar en la próxima clase, ya que van a ver esta grabación y van a ver la clasificación de las enfermedades. Entonces, me despido y que tengan un buen resto de jornada.